Comprende que cada quien tiene derecho a elegir lo que crea más oportuno. Comprende que no hay una manera y tiempo, sino que hay maneras y tiempos como seres hay en la existencia. Acepta incondicionalmente y ama. Acepta la diversidad que hay en todo. ¿Cómo puedo sentir más luz y más amor si sigo envuelto en la densidad? Sutiliza tu energía, trascendiendo toda aquella energía densa. Asumir es mi elección. Yo decido la manera en la que deseo continuar. Fluyo en un nuevo ritmo, suelto el control y me dejo llevar. Dejo de querer controlar lo que me es ajeno. Me concentro en mi trabajo intensamente en mi interior porque ahí es donde ejerzo mi soberanía. En mi interior puedo descubrir todo mi poder de transformación y creación. Aprendo a fluir y vibrar en la energía del amor. Yo creo este mundo que anhelo y el momento es este. Manifiesto mi luz. Me alineo al amor. Domingo, 14 de febrero, año 2021, 11 horas de la mañana. Amorosamente les damos la bienvenida. Seguimos con nuestro maravilloso y loco libro, Disparador Cósmico. Túneles de la realidad e improntas. Vamos a probar la perspectiva del Dr. Larry sobre estos misterios. Para entender el espacio neurológico, el Dr. Larry asume que el sistema nervioso está formado por 8 circuitos potenciales o velocidades o mini cerebros. 4 de estos cerebros se encuentran en el usualmente activo lóbulo izquierdo y tienen que ver con nuestra supervivencia terrestre. 4 son extraterrestres, residen en el silencioso o inactivo lóbulo derecho y son para el uso de nuestra evolución futura. Esto explica por qué el lóbulo derecho generalmente está inactivo en esta etapa de nuestro desarrollo y por qué se activa cuando la persona ingiere drogas psicodélicas. Vamos a explicar brevemente cada uno de los 8 cerebros. Primer cerebro, el circuito de biosupervivencia. Este cerebro invertebrado fue el primero en evolucionar hace 2 o 3 mil millones de años. Y es el primero en activarse al nacimiento. Programa la percepción en una grilla de una cosa o la otra, dividida en cosas nutritivas, útiles, a las que se acerca, y nocivas peligrosas de las que huye o ataca. La impronta de este circuito establece la actitud básica de confianza o desconfianza que durará de por vida. También identifica los estímulos externos que después siempre gatillarán el acercamiento o la evitación.
2. El circuito emocional. Este segundo bioordenador más avanzado se formó cuando aparecieron los vertebrados y comenzaron a competir por el territorio, tal vez 500 millones antes de Cristo. En el individuo, esta realidad túnel más amplia se activa cuando el ADN desencadena la metamorfosis de gatear a caminar. Como todos los padres saben, el niño ya no es un infante pasivo, biosupervivencia, sino un mamífero político, lleno de exigencias territoriales físicas y psíquicas, que se inmiscuye rápidamente en los asuntos familiares y en la toma de decisiones. Una vez más, la primera impronta en este circuito se mantiene constante para toda la vida, a menos que el sujeto sea sometido a un lavado de cerebro e identifica los estímulos que automáticamente desencadenarán el comportamiento agresivo dominante o sumiso cooperativo. Cuando decimos que una persona se comporta emocionalmente o de manera egoísta, como un niño de 2 años de edad, quiere decir que ella está siguiendo ciegamente una de las realidades túnel plasmadas en este circuito. Tres, el circuito de habilidad simbolismo. Este tercer cerebro se formó cuando los homínidos comenzaron a diferenciarse de otros primates alrededor de 4 o 5 millones de años antes de Cristo, y se activa cuando el niña comienza a manejar artefactos y a enviar y recibir señales laríngeas, unidades de habla humana. Si el entorno estimula el tercer circuito, el niño recibe una impronta brillante y se vuelve diestro y articulado. Y si el ambiente consiste en gente estúpida, el niño recibe una impronta torpe, es decir, se mantendrá más tiempo en esta etapa de la torpeza con los artefactos y ceguera con los símbolos. En el habla popular de la realidad túnel del primer circuito, en general se llama conciencia per se, el sentido de estar aquí y ahora en este cuerpo y orientado a la supervivencia del cuerpo. Cuando estamos inconscientes, el primer circuito está anestesiado y los médicos nos pueden realizar una cirugía o nos pueden atacar los enemigos y no vamos a evadirlos o huir. El segundo circuito, en la misma lengua vernácula, es llamado ego. El así llamado ego es el sentimiento mamífero de estatus en la manada o tribu. El tercer circuito es lo que generalmente llamamos mente, la capacidad de recibir, asimilar y transmitir señales producidas por la mano homínida, artefactos, o por los 9 músculos homínidos de la laringe, lenguaje. La impronta de estos 3 circuitos determina cerca de la edad de 3 años el grabado básico y el estilo de confianza-desconfianza que aportan color a la conciencia, el grado y estilo de asertividad, sumisión, que determinará el ego, al estatus y el grado y el estilo de la inteligencia torpeza con que la mente manejará las herramientas o las ideas. En términos evolutivos, la conciencia del primer cerebro es básicamente invertebrada, flotando pasivamente hacia lo nutritivo y huyendo del peligro. El ego del segundo cerebro es mamífero, siempre luchando por el estatus de la jerarquía del orden tribal. La mente del tercer cerebro es paleolítica, está vinculada a la cultura humana y enfrenta a la vida a través de una matriz de aparatos artificiales y simbolismo creado por el hombre. El cuarto cerebro es post-homínido, específicamente característico del Homo sapiens, al ser humano domesticado, esto es,
el circuito número 4, el circuito sociosexual. Este cuarto cerebro se formó cuando las manadas de homínidos evolucionaron en sociedades y programaron roles sexuales específicos para sus miembros alrededor de 30.000 años antes de Cristo. Se activa en la pubertad cuando las señales del ADN desencadenan la liberación glandular de los neuroquímicos sexuales que inician la metamorfosis hacia la edad adulta. Los primeros orgasmos o experiencias sexuales dejan la impronta característica del rol sexual que otra vez es grabado bioquímicamente y se mantendrá constante durante toda la vida a menos que se realice alguna forma de lavado de cerebro o reimpronta química. En el habla cotidiana, las improntas y la realidad túnel del cuarto circuito se conocen como la personalidad adulta. Masters y Johnson han demostrado que las disfunciones sexuales específicas, las llamadas perversiones, fetiches o las bajas condiciones de ejecución como la eyaculación precoz, la impotencia, la frigidez, etc., o las improntas definidas como pecaminosas por la tribu, son determinadas por experiencias concretas al comienzo de la vida sexual adolescente. Lo mismo es cierto para el comportamiento igualmente robótico de la persona normal y bien adaptada. El rol sexual del humano es tan monótono y repetitivo como el de cualquier otro mamífero, o ave o pez o insecto. Estos 4 circuitos son normalmente las únicas redes neuronales que se llegan a activar. Ahora, debería ser claro por qué Larry las llama terrestres. Han evolucionado y han sido formadas por las condiciones gravitatorias, climáticas y energéticas que determinan la supervivencia y la reproducción en este tipo de planeta que gira alrededor de esta variedad de estrella tipo G. Los organismos inteligentes nacidos en el espacio exterior, que no viven en el fondo de un pozo gravitacional de 6.000 kilómetros de profundidad, no compiten por el territorio en la superficie finita de un planeta y que no están limitados por los parámetros de adelante-atrás, arriba-abajo, derecha-izquierda de la vida terrenal, inevitablemente desarrollarán diferentes circuitos con distintas improntas y no tan inflexiblemente euclidianas. Adelante-atrás es la opción digital básica, programada por la biocomputadora que opera en el circuito 1. Avanzar, acercarse, oler, tocar, saborear y morder. O retirarse, retroceder, huir, escapar. Arriba abajo, el sentido gravitacional básico aparece en todas las descripciones etológicas del combate animal. Erguirse, hinchar el cuerpo a su tamaño máximo, gruñir, aullar, rugir o encogerse, esconder la cola entre las piernas, murmurar en voz baja, escurrirse, arrastrarse y reducir el tamaño del cuerpo. Estas son señales de dominación y sumisión comunes a la iguana, el perro, el pájaro y el presidente del consejo de administración del banco local. Estos reflejos constituyen el ego del circuito 2. Derecha-izquierda es básica para la polaridad del diseño del cuerpo en la superficie planetaria. El predominio de la mano derecha y las preferencias asociadas a las funciones lineales del lóbulo izquierdo del cerebro determinan nuestro modo normal de fabricación de artefactos y el pensamiento conceptual, es decir, la tercera mente del circuito 3. No es casual entonces que nuestra lógica y la del diseño de nuestras computadoras siga la estructura binaria de estos circuitos. Tampoco es una casualidad
que nuestra geometría hasta el siglo pasado haya sido euclidiana. La geometría de Euclides, la lógica de Aristóteles y la física de Newton son metaprogramas que sintetizan y generalizan los programas de adelante atrás del primer cerebro, arriba abajo del segundo y derecha izquierda del tercero. El cuarto cerebro, encargado de la transmisión de la cultura tribal o étnica a través de las generaciones, introduce la cuarta dimensión, el tiempo. Dado que cada una de estas realidades túnel consiste en improntas bioquímicas o matrices en el sistema nervioso, cada una de ellas se activa específicamente mediante neurotransmisores y otras drogas. Para activar el primer cerebro, tómese un opiáceo. La madre opio y la hermana morfina nos reducen a la inteligencia celular, la pasividad de la biosupervivencia, la conciencia flotante del recién nacido. Esta es la razón por la que los freudianos identifican la adicción a los opiáceos con el deseo de volver a la infancia. Para activar la segunda realidad túnel, ingiérase una abundante cantidad de alcohol. Los patrones territoriales de los vertebrados y las políticas emocionales de los mamíferos inmediatamente aparecen cuando fluye el alcohol, como intuyó Thomas Nash, cuando caracterizó los diversos estados de embriaguez con etiquetas animales. Borracho como un asno, como una cabra, como un cerdo, como un oso, etc. Para activar el tercer circuito, pruébese con café o té, una dieta rica en proteínas o con speed o cocaína. El neurotransmisor específico para el cuarto circuito todavía no ha sido sintetizado, pero es generado por las glándulas después de pubertad y fluye volcánicamente a través de la corriente sanguínea de los adolescentes. Ninguna de estas drogas terrestres cambia las improntas bioquímicas básicas. Las conductas que desencadenan son las que fueron grabadas en el sistema nervioso durante las primeras etapas de vulnerabilidad de impresión. El borracho del circuito 2 exhibe los juegos y tretas emocionales aprendidas de los padres en la infancia. La mente del circuito 3 nunca llega más allá de las permutaciones y combinaciones de las realidades túneles impresas originalmente, ni de las abstracciones asociadas con las improntas adquiridas mediante el condicionamiento posterior, y así sucesivamente. Pero todo este robotismo al estilo de Pavlov Skinner cambia drástica y dramáticamente cuando nos volvemos hacia el lóbulo derecho. Los circuitos futuros y los productos químicos extraterrestres. Los 4 cerebros de la evolución futura son: (5) El circuito neurosomático. Cuando este quinto cerebro corporal es activado, las configuraciones planas de las figuras euclidianas explotan en múltiples dimensiones. El gestalt cambia en términos de McLuhan de un espacio visual lineal a un espacio sensorial, que lo abarca todo. Ocurre un ajuste hedonista, una alegría extática, un desprendimiento del mecanismo previamente compulsivo de los primeros 4 circuitos. Yo encendí este circuito con hierba y tantra. Este quinto cerebro empezó a aparecer hace unos 4.000 años en las primeras civilizaciones con clases ociosas y ha ido en aumento estadísticamente en los últimos siglos, incluso antes de la revolución de las drogas. Un hecho demostrado por el arte hedonista de la India, China, Roma y otras sociedades opulentas.
Más recientemente, Ornstein y su escuela han demostrado con electroencefalogramas que este circuito representa el primer salto desde el lóbulo izquierdo lineal del cerebro al lóbulo derecho analógico. La apertura y la impronta de este circuito ha sido la preocupación de los técnicos de lo oculto, los chamanes tántricos y los hatha yogis, mientras que la quinta realidad túnel puede ser alcanzada mediante la privación sensorial, el aislamiento social, el estrés fisiológico o el shock grave. Tácitas de terror ceremonial como las practicadas por gurúes sinvergüenzas como Don Juan Matus o Aleister Crowley. Tradicionalmente ha estado reservada para la aristocracia culta de las sociedades de ocio que ya habían resuelto los 4 problemas de supervivencia terrestre. El quinto neurotransmisor cerebral específico fue descubierto hace unos 20.000 años por los chamanes del mar Caspio en Asia y lo transmitieron rápidamente a otros magos a lo largo de Eurasia y África. Es por supuesto el cannabis, la hierba, la madre María Juana. No es casual que los Stoneheads o cabezas de porro generalmente se refieren a su estado neural como elevado o volado, high. Trascender las orientaciones planetarias gravitacionales, digitales, lineales, binarias, aristotélicas, newtonianas y euclidianas del circuito 1 al 4 es, desde la perspectiva evolutiva, parte de nuestra preparación neurológica para la migración inevitable fuera de nuestro planeta, que ahora está comenzando. Esta es la razón de que tantos fumones sean fanáticos de Star Trek y adeptos de la ciencia ficción. Berkeley, California, sin duda la capital del cannabis de los Estados Unidos norteamericanos, tiene un comercio de la Federación en Telegraph Avenue, donde los adinerados fácilmente pueden gastar $500 al día comprando novelas de Star Trek, revistas, boletines, pegatinas para el parachoques, fotografías, carteles, cintas, etc., incluso los planos completos de la nave Enterprise. El significado extraterrestre de estar elevado o high ha sido confirmado por los astronautas mismos. El 85% de los que han experimentado la caída libre de la gravedad cero describen experiencias místicas o estados de éxtasis típicos del circuito neurosomático. Ninguna foto puede mostrar cuán hermosa se veía la Tierra, dice embelesado el capitán Ed Mitchell describiendo su iluminación en gravedad cero. Habla como cualquier yogi o fumador de marihuana consumado. Ninguna cámara puede mostrar esta experiencia porque está dentro del sistema nervioso. La gravedad cero, en el momento evolutivo adecuado, desencadena la mutación neurosomática, cree Leary. Anteriormente, esta mutación había sido alcanzada artificialmente mediante el entrenamiento yogi o chamánico por el estimulante del quinto circuito, el cannabis. El surf, el esquí, el buceo y la nueva cultura sexual, masajes sensuales, vibradores, artes tántricas importadas, etc., han evolucionado al mismo tiempo como parte de la conquista hedónica de la gravedad. Este estado siempre ha sido descrito como estar flotando o, en la metáfora zen, estar un pie por encima de la tierra. ¡6! El circuito neuroeléctrico. El sexto cerebro consiste en el sistema nervioso tomando conciencia de sí mismo. Más allá de las improntas de los mapas de la realidad gravitatoria, circuitos 1 al 4, e incluso más allá del éxtasis físico, circuito 5. El conde Korzybski, el semántico, llamó a este estado de conciencia de abstracción. El Dr. John Lilly lo llama metaprogramación, es decir, la conciencia de programar la propia programación.
Esta inteligencia, conciencia, inteligencia einsteiniana y relativista reconoce, por ejemplo, que los mapas de realidad euclidianos, newtonianos y aristotélicos son solo 3 de los miles de millones de posibles programas o modelos de experiencia. Encendí este circuito con peyote, LSD y los metaprogramas mágicos de Crowley. Este nivel de funcionamiento cerebral parece haber sido reportado por primera vez alrededor de 500 años antes de Cristo entre los diversos grupos ocultistas conectados por la ruta de seda, Roma Norte de la India. Está tan alejado de las realidades túneles terrestres que aquellos que lo han alcanzado apenas pueden comunicarlo a la humanidad ordinaria. Del circuito 1 al 4, e incluso apenas pueden entenderlos los ingenieros del éxtasis del quinto circuito. Las características del circuito neuroeléctrico son la alta velocidad, la opción múltiple, la relatividad y la fisión-fusión de todas las percepciones en universos paralelos de ciencia ficción con posibilidades alternativas. Las políticas mamíferas que condicionan las luchas de poder en la humanidad terrestre son trascendidas, es decir, son vistas como estáticas, artificiales, como una farsa elaborada. Uno no es ni manipulado coercitivamente a la realidad territorial del otro, ni obligado a luchar contra ella con un recíproco juego de rol emocional, el dramatismo habitual de las telenovelas. Uno simplemente elige, de manera consciente, si desea o no compartir el modelo de realidad del otro. Las tácticas para la apertura y la impronta del sexto circuito son descritas, aunque raramente experimentadas, en el Raja Yoga avanzado y en los manuales herméticos codificados de los alquimistas medievales renacentistas y los Illuminati. Aún no hay una sustancia específica disponible del sexto circuito, pero psicodélicos fuertes como la mescalina del peyote, el cactus sagrado de mis experiencias de 1962 a 1963 y la psilocibina del hongo mágico mexicano Teonanácatl abren el sistema nervioso a una mezcla de los canales de los circuitos 5 y 6. Esto es apropiadamente llamado viajar, a diferencia de la simple elevación o encendido o estar high del quinto circuito. La supresión de la investigación científica en esta área ha tenido el desafortunado resultado de hacer retroceder a la cultura ilegal de las drogas hasta realidades túneles hedónicas y precientíficas del quinto circuito. El renacimiento ocultista, el solipsismo, el orientalismo pop. Sin disciplina y metodología científica, muy pocos pueden decodificar con éxito la frecuencia de las señales metaprogramadoras del sexto circuito, a menudo aterradoras, pero filosóficamente fundamentales. Los científicos que siguen estudiando este tema no se atreven a publicar sus resultados, que son ilegales, y registran estas realidades túneles más amplias solo en conversaciones privadas, como los eruditos de la época inquisitorial. Voltaire anunció la edad de la razón 2 siglos antes de tiempo. Todavía estamos en la Edad Media. La mayoría de los alquimistas subterráneos ha renunciado a dicho trabajo en su persona desafiante y arriesgado, y ha restringido sus viajes solo a los túneles eróticos del quinto circuito. La función evolutiva del sexto circuito es permitirnos la comunicación
a relatividades einsteinianas y aceleraciones neuroeléctricas, sin usar los símbolos laringeo-manuales del tercer circuito, sino directamente a través de la retroalimentación, la telepatía y el enlace computacional. Las señales neuroeléctricas sustituirán paulatinamente al lenguaje, gruñidos homínidos, luego de la migración espacial. Cuando los seres humanos hayan salido del pozo atmosférico gravitacional de la vida planetaria, la acelerada contingencia del sexto circuito hará posible la comunicación altamente energética con inteligencias superiores, es decir, con nosotros mismos en el futuro y otras razas post-terrestres. Una vez que nos damos cuenta de que las experiencias neurales elevadas en realidad son extraterrestres, se vuelve hermosamente sencillo y obvio que elevarse y volar son metáforas precisas. El éxtasis neurosomático del quinto circuito es la preparación para el próximo paso en nuestra evolución, la migración fuera del planeta. El circuito 6 es la preparación para el paso siguiente, la comunicación entre especies con entidades avanzadas que poseen realidades túnel electrónicas postverbales. El circuito 6 es el traductor universal, a menudo imaginado por los escritores de ciencia ficción, y está integrado a nuestro cerebro gracias al ADN. Al igual que los circuitos de la mariposa futura ya están implícitos en la oruga. ¡7! El circuito neurogenético. El séptimo cerebro entra en acción cuando el sistema nervioso comienza a recibir señales desde dentro de la neurona individual, desde el diálogo ADN-ARN. El primero en lograr esta mutación habló de recuerdos de vidas pasadas, reencarnación, inmortalidad, etc. Que estos adeptos estaban registrando algo real se indica mediante el hecho de que muchos de ellos, sobre todo hindúes y sufís, nos legaron panorámicas precisas y maravillosamente poéticas de la evolución 1000 o 2000 años antes de Darwin y previnieron al superhombre antes que Nietzsche. Los registros akáshicos de la teosofía, el inconsciente colectivo de Jung, el inconsciente filogenético de Grof y Ring, son tres metáforas modernas de este circuito. Las visiones de la evolución pasada y futura descritas por aquellos que han tenido experiencias fuera del cuerpo durante episodios de cercanía a la muerte también describen la realidad túnel transtemporal del circuito 7. No hay ejercicios específicos para desencadenar el circuito 7. En la enseñanza yoga suele ocurrir, en todo caso, después de varios años de práctica del tipo de Raja Yoga avanzado que desarrolla las habilidades del circuito 6. El neurotransmisor específico del circuito 7 es, por supuesto, el LSD. El peyote y la psilocibina también producen algunas experiencias del circuito 7. En los términos de la ciencia de 1977, podemos considerar mejor al circuito 7 como los archivos genéticos activados por las proteínas no histonas, la memoria del ADN desenrollándose hasta los albores de la vida. Todos los mutantes del circuito 7 sienten la inevitabilidad de la inmortalidad y la simbiosis entre especies,
Ahora podemos ver que esto también es una previsión de la evolución, ya que en este momento estamos ante el umbral de la longevidad prolongada que conduce a la inmortalidad. El papel exacto de los circuitos del lóbulo derecho y la razón de su activación durante la revolución cultural de la década de 1960 ahora se hace claro, como describe el sociólogo F.M. Esfandiari en Upwingers. Hoy en día, cuando se habla de inmortalidad y de ir a otros mundos, no le decimos en sentido teológico o metafísico. La gente ya está viajando a otros mundos. La gente ya está luchando por la inmortalidad. La trascendencia ya no es un concepto metafísico, se ha convertido en realidad. La función evolutiva del séptimo circuito y su realidad túnel de evolución de eones es para prepararnos para la inmortalidad consciente y para la simbiosis entre especies. (8) El circuito neuroatómico. Sujétense el sombrero y respiren profundamente, porque esto es lo más lejos a lo que la inteligencia humana se ha aventurado. La conciencia probablemente precede a la unidad biológica o a la hélice de ADN, las experiencias extracorporales, la proyección astral, el contacto con entidades extrañas, extraterrestres, o con una mente suprema galáctica. Como yo mismo lo he experimentado, han sido reportados desde hace miles de años, no solo por los ignorantes, los supersticiosos y los ingenuos, sino que a menudo por las mentes más lúcidas que conocemos. Sócrates, Giordano Bruno, Edison, Buckminster, Fuller, etc. Tales experiencias son reportadas diariamente a parapsicólogos y han sido experimentadas por científicos como el Dr. John Lilly y Carlos Castaneda. El Dr. Kenneth Ring ha atribuido estos fenómenos a lo que él llama muy apropiadamente el inconsciente extraterrestre. El Dr. Leary sugiere que el circuito 8 es literalmente neuroatómico, infra, supra y metafisiológico, un sistema cuántico de comunicación que no requiere un recipiente biológico. El intento de construir un modelo cuántico de la conciencia y o un modelo consciente de la mecánica cuántica de los físicos inspirados mencionados previamente. El profesor John Archibald Wheeler, Saul Paul Sirac, el Dr. Fritjof Capra, el Dr. Jack Sarfati, etc., indica claramente que la conciencia atómica, sugerida inicialmente por Leary en The Seven Tongues of God o las 7 lenguas de Dios, es el enlace explicativo que unirá a la parapsicología y la parafísica en la primera teología científica empírica experimental de la historia. Cuando el sistema nervioso activa este circuito de nivel cuántico, el espacio-tiempo queda anulado. Se trasciende la barrera de la velocidad de la luz de Einstein y en la metáfora del Dr. Sarfati, escapamos del chauvinismo electromagnético. La cointeligencia dentro de la cabina de proyección cuántica es todo el cerebro cósmico, al igual que la microhélice de ADN es el cerebro local que guía la evolución planetaria. Como dijo Lao Tse desde su propia perspectiva desde el circuito 8, lo más grande está dentro de lo más pequeño. El circuito 8 es activado por la ketamina, un neuroquímico investigado por el Dr. John Lilly que también, de acuerdo con un rumor muy extendido pero no confirmado, es suministrado a los astronautas para prepararlos para el espacio. Altas dosis de LSD también producen algo de la conciencia cuántica del circuito 8. Esta cointeligencia neuroatómica está separado por 4 mutaciones de la domesticidad terrestre. La lucha ideológica actual es entre los moralistas o
activistas tribales del circuito 4 y los individualistas hedonistas del circuito 5. Cuando nuestra necesidad de una inteligencia superior, de una participación más rica en el guión cósmico, de más trascendencia, ya no pueda satisfacerse con cuerpos físicos, ni siquiera por un cuerpo inmortal saltando a través del espacio-tiempo, a Warp 9, el circuito 8 abrirá una nueva frontera, nuevos universos y realidades. Más allá de la teología, la ciencia y el arte del hombre de Dios, como escribió una vez Alan Watts. Por lo tanto, es posible que las misteriosas entidades, ángeles y extraterrestres monótonamente reportados por los visionarios del Circuito 8 sean miembros de razas ya evolucionadas a este nivel. Pero también es posible, como Larry y Sarfati sugirieron más recientemente, que seamos nosotros mismos en el futuro. Los circuitos terrestres del lóbulo izquierdo contienen las lecciones aprendidas de nuestro pasado evolutivo y el presente. Los circuitos extraterrestres del lóbulo derecho son la secuencia de comandos evolutivos para nuestro futuro. Hasta el momento, hay 2 explicaciones alternativas de por qué sucedió la revolución de las drogas. La primera es presentada de una manera sofisticada por el antropólogo Weston LaBarre y de manera ignorante moralista y como una propaganda antidrogas mayormente en las escuelas y los medios de comunicación. Esta explicación dice, en esencia, que millones se han alejado de las drogas suaves legales hacia las drogas duras ilegales porque estamos viviendo en tiempos conflictivos y muchos están buscando escapar hacia la fantasía. Esta teoría como máximo solo explica parcialmente el aspecto más feo y más publicitado de la revolución, el imprudente abuso de las drogas característico en los inmaduros. No dice nada de los millones de respetables médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, etcétera, que se han apartado de la intoxicación alcohólica del segundo circuito al éxtasis del quinto circuito con la hierba. Tampoco habla de las reflexivas filosóficas investigaciones sobre la conciencia del sexto circuito por parte de personas de gran inteligencia y profunda sensibilidad como Aldous Huxley y el Dr. Stanley Grof, Master Houston, Alan W. Watts, Carlos Castaneda, el Dr. John Lilly y miles de investigadores científicos y laicos. Una teoría más plausible, ideada por el psiquiatra Norman Singer sobre la obra de Marshall McLuhan, sostiene que los medios electrónicos modernos han cambiado tanto los parámetros del sistema nervioso que los jóvenes ya no disfrutan las drogas lineales como el alcohol y solo encuentran sentido en la hierba y psicodélicos no lineales. Esto sin duda es parte de la verdad, pero es demasiado estrecha y carga demasiado las tintas en la televisión y los ordenadores sin hacer suficiente énfasis en el resto del conjunto tecnológico general, como la revolución de ciencia ficción que está en curso, cuyos aspectos más significativos son la migración espacial, el aumento de la inteligencia y la extensión de la vida que Larry ha condensado en su fórmula SMILE. Migración espacial más aumento de la inteligencia más extensión de la vida significa la expansión de la humanidad en todo el espacio-tiempo. SM más I más LE, SMILE. Sin respaldar totalmente el misticismo tecnológico de Charles Ford, habrá máquinas de vapor cuando sea el tiempo de la máquina de vapor. Es obvio que el metaprograma del ADN para la evolución planetaria es mucho más sabio que cualquiera de nuestros sistemas nerviosos individuales que son, en cierto sentido, robots gigantes o sensores del ADN. Los tempranos pulps de ciencia ficción, las crudezas de Buck Rogers, la sofisticada ciencia ficción de escritores brillantes como Stapledon, Clark, Heinlein, 2001 de Kubrick, todas fueron señales cada vez más claras del ADN transmitidas a través del lóbulo derecho intuitivo de los artistas sensibles, preparándonos para la mutación extraterrestre. Apenas es casual que la corriente principal de intelectuales literarios,
los herederos de la tradición platónico-aristocrática de que un caballero nunca utiliza sus manos, ni tontea con herramientas o aprende de un manual de artesanía, desprecian tanto a la ciencia ficción como a la cultura de las drogas. Tampoco es casual que el catálogo de toda la Tierra, creado por Stuart Grant, un graduado de los Merry Pranksters de Ken Casey, sea el Nuevo Testamento de la cultura de la deserción rural. Cada número repleto de toneladas de información ecotecnológica sobre todos los conocimientos manuales, diestros y artificiosos que Platón y sus herederos consideran que solo sirven para los esclavos. No sorprende que la última publicación de Brandt, Coevolution Quarterly, se haya dedicado en gran parte a la difusión del hábitat espacial L5 del profesor Gerard O'Neill. Tampoco es un accidente que los drogones parecen preferir la ciencia ficción a cualquier otra lectura, incluso las escrituras hindúes de sabor extraterrestre y a poetas viajados de los circuitos 6 al 8 o cultos chamánicos como Crowley y Hess. Las drogas del circuito 6 pueden haber contribuido mucho a la conciencia metaprogramadora que ha llevado a la conciencia súbita sobre el machismo, liberacionismo femenino, chauvinismo de las especies o ecología, los estudios sobre los delfines de Lilly, chauvinismo de las estrellas tipo G de Carl Sagan, incluso chauvinismo del oxígeno, la conferencia SETI, etc. Las improntas de las realidades túnel que nos identifican como terrestre, hombre blanco americano, etc., o mujer negra cubana, etc., no son lo suficientemente amplias para encerrar a nuestra cointeligencia explosiva. Como se dijo en la revista Time del 26 de noviembre de 1973, en 10 años, según los farmacólogos, se habrán perfeccionado píldoras y electrodos craneales capaces de proporcionar toda la felicidad y extender la vida para todos en la Tierra. La histeria de la década de 1960 sobre la hierba y el ácido solo era la obertura de este avance del quinto circuito. El doctor Nathan S. Kline predice verdaderos afrodisíacos, medicamentos para acelerar el aprendizaje, drogas para fomentar o terminar cualquier tipo de comportamiento. Aquellos que fueron quemados o encarcelados a principios del siglo XVII, Bruno, Galileo, etc., fueron los precursores de la revolución de la tecnología exterior. Los que fueron encarcelados o golpeados por la policía en la década de 1960 fueron los precursores de la revolución de la tecnología interior. Star Trek es una mejor guía a la realidad emergente que nada que salga en el New York Review of Books. El ingeniero de soporte vital y de defensa del sistema, Scotty, Circuito 1, el emocional sentimental, Dr. McCoy, Circuito 2, el lógico oficial científico, el señor Spock, Circuito 3, y el alternativamente paternalista y romántico Capitán Kirk, Circuito 4, están constantemente viajando a través de nuestra historia neurológica futura para encontrarse con inteligencias de los circuitos 5, 6, 7 y 8, sin importar que estén presentadas de una manera burda. En resumen, los diferentes niveles y circuitos de conciencia que hemos estado analizando e ilustrando son improntas bioquímicas en la evolución del sistema nervioso. Cada huella crea una realidad túnel más grande. En la metáfora sufí, el burro en el que vamos montados se convierte en un burro diferente después de cada nueva impronta. El metaprogramador continuamente aprende más y cada vez tiene más conciencia de la operación en sí. Estamos, pues, evolucionando hacia la inteligencia, estudiando a la inteligencia, el sistema nervioso estudiando al sistema nervioso, y si somos cada vez más capaces de acelerar nuestra propia evolución. Larry ahora simboliza a la inteligencia estudiando a la inteligencia con la marca. En los niveles inferiores vemos con una sola I, por así decirlo. En los niveles superiores vemos muchas Is. Y el espacio-tiempo cambia de las 3 dimensiones euclidianas a la multidimensionalidad no euclidiana.
Esto fue una producción de Radio Totonaca. Gracias por sintonizar.